De inmediato vamos a hablar de esa grasa que se mete en nuestro cuerpo, que se acumula y que puede bloquear esas arterias trayéndonos muchas complicaciones. El doctor, el especialista en la materia, el doctor Olman Jara está con nosotros. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Patricia, y buenos días a nuestros pacientes. Exacto, y a nuestros televidentes Y también allá en casa. televidentes. Exacto. ¿Qué tan nocivo, doctor, pudiéramos decir que es el colesterol en órganos, por ejemplo, cuando hablamos del corazón, cuando hablamos de nuestro cerebro, por ejemplo? Doña Patricia, muy nocivo. Muy nocivo. La elevación de colesterol está estadísticamente demostrado y hay bastantes estudios que nos han demostrado, estudios de seguimiento poblacional, que la persistencia de colesterol alto, sobre todo colesterol, es un factor de riesgo muy, pero muy importante para desarrollar enfermedad ateromatosa. Ateromatosa porque se forman placas de arteriosclerosis en diversos órganos, en cerebro, en las carótidas, en el corazón. Aquí tenemos un cerebro, ¿verdad? Sí. Si lo pudiéramos ilustrar en qué, digamos, en dónde se forma más placa de grasa, digamos. Sí. Viendo el modelito Sí. del cerebro, en realidad se manifiestan dos zonas de enrojecimiento que lo que quieren es visualizar un infarto isquémico, es decir, un lugar donde no llegó la circulación de sangre, que se cerró por una placa. Pero probablemente la placa que nos cerró se formó en las carótidas y de alguna forma embolizó. Voy a ponerlo aquí para que lo puedan ver. Sí. Estas son las carótidas. Esas son las carótidas, esta es la bifurcación de las carótidas, y muy probablemente es en la bifurcación carotidia donde mayormente se forman las placas de arteriosclerosis, que además juntan sobre ellas una placa, un coagulito, que usualmente se dispara hacia la circulación cerebral. Ahora, bueno, las carótidas para ubicarnos están por aquí, ¿verdad? Sí, Son las efectivamente. donde sube la sangre ya al cerebro también. Eso mismo, la sangre arterial que va oxigenada y que va para el cerebro. Bien, doctor, vámonos por aquí porque nos encantaría ilustrar de manera muy clara para que nuestros televidentes precisamente entiendan en cada uno de estos órganos que son tan importantes, ¿verdad? Y vamos a iniciar con el corazón. Sí. ¿Cómo se va haciendo ese depósito de grasa que afecta a nuestro corazón? Ok. Doña Patricia, inicia probablemente en edades muy tempranas para el paciente que tiene el factor de riesgo. Probablemente lo primero que el paciente tiene es simplemente una estría lipídica, ¿verdad? Como quien dice, una manchita, ahora la vamos a ver, por cierto, una estría lipídica que con el pasar de los tiempos y con los factores de riesgo asociados en el ambiente, se va desarrollando una placa muy organizada como esta. Esta es una placa ya organizada. Vean que este es el lumen de la arteria, ¿verdad? Este es el endotelio, que es... Esta es la grasa que se acumula, la blanca que vemos aquí. Y esta es la grasa que se acumula. Ajá. Vean que en esta figura ilustrativa... Vamos a pasarla, pues yo creo que aquí hay una mejor. Aquí. Sí, ok. Aquí está todo el grosor de la placa, por Ajá, ejemplo. sí. Se ve perfectamente los depósitos de grasa y la placa. Esta sería una placa que todavía no está complicada porque no tiene... Si usted quiere marcar algo Sí. para terminar de explicar. Sí. Ok. Aquí está el grosor de la placa, ¿verdad? Ok. Y sobre esas placas es que al romperse la placa se abre, se expone a la circulación y usualmente ahí se pega un coagulito. Ese coagulito de plaquetas y de mediadores en la formación del coágulo, ese coagulito es el que nos va a obstruir la circulación, ¿verdad? Y cuando se produce la obstrucción de la circulación, tenemos lo que nadie quiere tener, o un infarto isquémico. Cuando decimos la palabra infarto, nos referimos a muerte de tejido, o un infarto cardíaco. Ahora, ¿cuánto tiempo en esa es la grasa?
Ok. Esta fotografía, pues lo que deseaba era mostrarle a los televidentes un corazón en su aspecto externo con la grasita del pericardio. Esa es grasa que usualmente está ahí como protección del pericardio. Pacientes con mucha grasa pericárdica podrían tener además enfermedad ateromatosa. Es decir... O sea, para entender, esta grasita es normal. Es la grasita que envuelve nuestro corazón. No es la que estamos hablando que es perjudicial, que bloquea. Eso mismo, eso es, sí. Ok, ahora, ¿cuánto tiempo, digamos, cuando hablamos de la grasa nociva, la que bloquea nuestras arterias, usted decía que eso puede empezar desde jóvenes? ¿De cuánto tiempo estamos hablando para que efectivamente, verdad, nos dé ya resultados tremendos a una determinada edad? ¿Y cómo es que se va acumulando y pegando? ¿Qué es lo que no hacemos bien para que eso pase? Okay. Hay algo acá que es un poquito técnico, pero me parece fundamental que nuestros televidentes lo sepan. Cuando uno va donde el médico y se hace colesterol y triglicéridos, ¿verdad? También le hacen a los pacientes las fracciones de colesterol. Es como si uno tuviera el colesterol total y poblaciones de colesterol, ¿verdad? Okay. Y entonces esto, todos nuestros pacientes y televidentes lo conocen como grasa buena y grasa mala. El colesterol malo y el bueno, así popularmente. Eso mismo, ¿verdad? Sí. Las relaciones del colesterol total con el colesterol bueno es una fracción, es colesterol total entre el colesterol bueno. Eso se llama índice de Castelli, ¿verdad? Es un índice que el médico debería calcularle siempre al paciente cuando le pide lípidos. Algunos laboratorios incluso lo aportan. Y lo ponen. Okay. El índice de Castelli establece que un paciente con factor de riesgo, con un índice muy alto, va a tener un infarto en los próximos 10 años después de que se le calculó el índice. Es decir, existen predictores de este proceso. Este es un proceso que probablemente se llevará 10, 20 años de evolucionar hasta llegar a lo que no queremos tener, que es el infarto isquémico. Ahora, ¿qué exámenes? Básicamente, usted habló del examen de sangre, ¿verdad? Evidentemente, ese es el único examen que nos detalla que la situación está complicada. Sí. La primera alerta, digamos. Sí, el examen de sangre es la primera alerta, efectivamente. Y el examen de sangre le permite a uno prever situaciones que pueden ocurrir posteriormente. Hay exámenes directos para decirle a un paciente, usted tiene enfermedad ateromatosa o no la tiene. Por ejemplo, le podemos hacer a un paciente un dúplex arterial de los miembros inferiores. Ese es un examen que ve de alguna forma el lumen, la parte interna de las arterias. Sí. Y en base a un software especial puede decir si las placas son complicadas o si las placas son placas no complicadas, ¿verdad? Ok, placas, y aquí tenemos en esta mesa preparado algo incluso para que se entienda aún mejor, ¿verdad? Lo voy a dejar por este lado para que usted pueda manipular. Sí. Ok, estas podrían ser las arterias, ¿es así? Eso mismo, podrían ser las arterias, y en esta arteria vemos una gran acumulación lipídica en la porción endoluminal dentro del lumen de la arteria, y vemos una estría más pequeñita. Esto es un modelo de lo que podría ser la evolución de una placa dentro de una arteria. Esta es simplemente una pequeña estría lipídica. Y aquí vemos claramente aquí, cuando está taponeada. Vean qué interesante, está la placa y se le pegó un coágulo encima, y entonces hay una obstrucción completa, del lumen de la arteria. El territorio que está irrigando esa arteria definitivamente va a sufrir un infarto isquémico, ¿verdad? Híjole. Y en las partecitas de atrás se ven pues la evolución propia
ahí se ve Ahí ve que una están arteria limpiecitas, limpia. exacto, y en esta quizás se ve cuando empieza la acumulación, Eso ¿verdad? mismo, ¿verdad? Esa es la evolución que queremos un poquito retratar, la evolución de una estría lipídica a una placa que va creciendo y a una placa que se complica con formación de un coágulo. ¿Qué hago para que no pase esto? Porque esa es la información que todos nuestros televidentes deberían de tener. ¿Qué hago para no tener y llegar a que mis arterias se bloqueen y se vayan acumulando de grasa? Ok, es la pregunta fundamental, doña Patricia. En realidad, cada uno de nuestros televidentes debería tener alguna idea de cuál es su riesgo. Exacto. Eso es fundamental. Su riesgo tanto por su historia familiar como porque ya se hizo el colesterol y los triglicéridos, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es que, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ejercicio físico es fundamental para disminuir el riesgo coronario. Dietas con abundantes frutas, vegetales y con disminución de carbohidratos y de grasas, ¿verdad? Y bueno, es difícil esto, pero hay que mantener un peso en un índice de masa dentro de lo normal. Eso es lo que hay que tratar. Le agradecemos, doctor, muchísimo por todas esas recomendaciones. Esto es lo que no queremos tener, así que a trabajar en ello, doctor. Sí, Muy, claro. muchísimas gracias y que pase un muy feliz día. Gracias a Muchas usted, gracias, doña doctor. Patricia. Bueno, Buenos días. nosotros nos separamos de ustedes, pero Ítalo continúa con más.